Paz y bendición, queridos hermanos. En este encuentro del ECLE tengo a nuestro queridísimo Padre Diego Jaramillo de Colombia. ¿Quién es Diego Jaramillo? Muchos lo conocen en la Renovación y muchos también lo conocemos por su obra, por su trabajo, y es un gusto encontrárnoslo aquí, activo con ese poder del Espíritu Santo. Padre, un gusto saludarle. Yo soy Padre Alfredo de la diócesis de Orlando. Me comentaba el Padre un poquito, le quisiera agradecer este minutito que nos regala y también pues preguntarle un poquito cómo llegó aquí en América Latina, en Colombia, sobre todo con ustedes, la renovación. Nos pudiera compartir un poquito, él es pionero en cuanto a la renovación desde el año 1967, donde él fue llamado también pues por el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, a compartir todo este proceso de crecimiento en la renovación carismática. Adelante, Padre Diego Jaramillo, que es un gusto tenerlo. Muchas gracias, Padre, y un saludo muy cordial a todos los hermanos de la renovación que a través de esta entrevista pueden escuchar un mensaje. El Padre me estaba comentando cómo conocí, cómo comenzó la renovación carismática en Colombia. Como todos saben, la renovación carismática en los Estados Unidos, en Pittsburgh, comenzó en 1967, en el mes de febrero. 6 meses después llegó a Colombia. ¿Cómo llegó? Porque un grupo de turistas norteamericanos estaba visitando Bogotá y fueron a la embajada norteamericana de Bogotá para presentarse y tal vez para preguntar qué les aconsejaban que conocieran. Y en la embajada norteamericana les dijeron que fueran a un barrio de Bogotá que llamamos el Minuto de Dios. Ese barrio de Bogotá, dirigido por varios sacerdotes, había recibido también en esos días a un muchacho norteamericano. Y entonces en la embajada les dijeron, pueden ir, es una obra social importante y además allá hay un joven norteamericano que les puede servir de intérprete. Entonces ellos fueron. Entre esos turistas que fueron a visitar el Minuto de Dios había personas de distintas tendencias espirituales. Había católicos, pero había protestantes, había bautistas, había de las asambleas de Dios, en fin, y varios de ellos tenían la experiencia de bautismo en Espíritu Santo. Entonces, cuando llegaron al Minuto de Dios y saludaron al párroco, le hablaron de Espíritu Santo. Y el padre Rafael García Herreros, que era el párroco, era un hombre muy abierto a la espiritualidad, a la oración, a Dios, al Espíritu Santo. Entonces recibió con mucha alegría ese mensaje. Y precisamente por eso lo conocí, porque yo en ese momento trabajaba en la conferencia episcopal en el departamento de fe y moral, y ese departamento se ocupaba de ecumenismo. Entonces el padre fue a decirme que por qué no organizaba una reunión ecuménica donde todos los que llegaron, aunque fueran de distintas tendencias espirituales, pudieran compartir. Yo pregunté al señor arzobispo de Bogotá, pero él me dijo que mejor no, que no la hiciera. Pero entonces, como no se hizo a nivel de arquidiócesis, el padre Rafael García Herreros, fundador del Minuto de Dios, dijo que él la hacía a nivel parroquial. Y entonces allá se habló del espíritu, de los carismas, de muchas cosas bellas, y así comenzaron los grupos de oración en esa parroquia de Bogotá que llama el Minuto de Dios. Entonces yo comencé a escuchar de qué se estaba hablando. Como oí hablar mucho del don de lenguas, me llamó la atención, porque luego de trabajar con la conferencia episcopal, me pusieron de rector del Seminario Mayor de Usaquén, allá en Bogotá, es un barrio de Bogotá. Y entonces el padre García Herreros me pedía que los seminaristas pudieran ir a escuchar las conferencias y hacer retiros espirituales carismáticos.
y yo preguntaba qué estaban haciendo. Cuando oí hablar del don de lenguas, comencé a estudiar qué era el carisma de lenguas, y ese carisma de lenguas me fue llevando a estudiar los otros carismas. Como a los 2 años publiqué un libro sobre el carisma de lenguas y comencé entonces a hablar de los grupos de oración. Publiqué un primer artículo sobre los grupos de oración en un periódico de Bogotá, pero una religiosa me dijo que lo publicara en un librito, en un folleto, para que le sirviera a toda la gente de los grupos de oración. Y así comencé a escribir y a publicar libros y folletos relacionados con la renovación carismática. Eso ya te repito, pues fue en los años 67 a 70. ¿Cuántos libros ha escrito? Bueno, en Padre total, Diego, sobre esa temática y sobre historia de la iglesia, llevo 180. bendito sea mi Dios. Pero de todas maneras, eso sirvió para que en 1973, en febrero, organizáramos una conferencia latinoamericana, allí en el Minuto de Dios, que se vino a llamar el ECLA 1. Y entonces el ECLA 1 y el ECLA 2, que fue al año siguiente, los hicimos allá en el Minuto de Dios. Y hoy, cuando estamos comenzando este ECLA, recuerdo pues que en febrero se van a cumplir 50 años de haber hecho el ECLA 1. Bendito sea mi Dios. A mí me tocó presidir, organizar esos ECLAs. Organicé como los 15 primeros ECLAs. Y ya después tuve que dedicarme a otras actividades ahí. Ya no seguí responsable de los ECLAs, pero vine a hacer los ECLAs, vine a hacer el CONCLAT, y bueno, y después me pidieron durante 12 años que perteneciera a la oficina internacional, que primero estaba en Bruselas y después pasó a Roma, y que se llegó a llamar el ICRES, que fue la que se suspendió cuando apareció Caris. Bueno, de manera que esa ha sido mi experiencia en la renovación. Pues una experiencia muy rica, muy hermosa a través del magisterio, porque ha estado realmente usted enseñando, ilustrando, y el alcance a veces es tan grande que uno no sabe por dónde Dios utiliza, pero Él es el que siembra, Él es el que inspira, claro. Es el que va haciendo la obra, y en todo esto, en todo este caminar con la iglesia, con la renovación carismática, ¿qué ve? Una preguntita sencillita, pero ¿qué ve que le ha hecho mucho bien? ¿Qué sigue haciendo efectivo y qué se ha perdido que tenemos que recuperar dentro de todo esto? Bueno, yo creo que al principio teníamos en todos los grupos de todo el continente mucho entusiasmo, mucha alegría. Yo creo que esa alegría, esa manera extrovertida de orar ha disminuido un poco. Luego también al principio, como dijeron en Estados Unidos, los grupos se fueron extendiendo como si fuera un incendio en un cañaveral. Y ahora van creciendo, pero con menos rapidez. Sin embargo, en este ECLA tenemos el desafío de ponerle de nuevo todo el entusiasmo y de pedirle al Señor que nos bendiga, porque realmente el que siembra puede ser una persona cualquiera, pero Dios es el que da el crecimiento. De manera que pedirle al Señor que nos bendiga y ponerle buena voluntad para que seamos obreros buenos del Evangelio. ¿Usted cuánto lleva de sacerdote, Padre Diego? De haberme ordenado sacerdote, llevo un poco más de 64 años. Aplausos y bendiciones. Y de edad tengo 90 años y medio. Oiga, el espíritu lo conserva muy bien, ¿eh? Se ve muy bien conservadito, bendito sea mi Dios. No sé si es que el espíritu me da tiempo de que me arrepienta de mis pecados y me convierta. Así le digo yo a la comunidad, nos están dando chance, hay que aprovechar el tiempo. Así es. Padre Diego, es un gusto, es un placer. ¿Usted es originario de Colombia? ¿De qué lugar? De un departamento que llama Antioquia. La capital de Antioquia es Medellín.
Usted es paisa. Yo soy paisa, nací en un pueblo cercano a Medellín que se llama Yarumal. Yarumal. Bendito sea mi Dios. Y de esta acción del Espíritu Santo, con todo lo que ha escrito, si se encontrara alguien, darle un consejo, alguien que tiene sus ideas sobre la renovación y le gustaría participar, ¿por qué le recomendaría a alguien que sí se uniera a la renovación? ¿Qué consejito bravo le diría a alguien que está muy duro en el corazón y que no quiere nada con Dios? Bueno, yo pienso que lo mejor es que lea el Evangelio y que trate de pedir luz al Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que inspiró a los autores sagrados y también es el que inspira a los lectores, de tal manera que el Evangelio no se convierta para nosotros solo en la narración de una historia, la vida de Jesús, sino que sea Jesús vivo el que llegue a nuestro corazón. Muchísimas gracias. Usted me decía que tuvo una fundación, ciertamente, una comunidad religiosa. ¿Pertenece o la fundó, Bueno, le tocó? Yo soy de una comunidad de sacerdotes que no tenemos votos religiosos, sino que somos una sociedad de vida apostólica. Es decir, tenemos los mismos compromisos de un sacerdote diocesano, pero además de eso vivimos juntos, vivimos en comunidad, sin tener votos, sino una promesa de estabilidad, pero nos encardinamos no a la diócesis, sino a la comunidad. ¿Dónde están ustedes dispersos, trabajando, en qué lugares aquí en América Latina? En América Latina, que me preguntas, estamos en México, hay una casa o dos, en Honduras, en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Chile, en Brasil, en Perú. Creo que ahora hay una casa que se está fundando en Paraguay. Bien. En cuanto... En Ecuador también. En Ecuador también están. Una palabra, usted me la describe, si me hace el favor, nada más lo que le venga a la mente. Dios, ¿qué es para usted? Todo. El laico en la iglesia. Una gente muy importante entre los discípulos de Jesús. Si lo relacionamos con Jesús, el laico es un discípulo del Señor. Muy bien. Y la iglesia, ahora que la gente dice, amo a Dios, pero no quiero mucho con la iglesia, ¿qué es ese La iglesia es la reunión de todos los hermanos. La iglesia es la obra privilegiada de Dios. De manera que si digo que amo a Dios, pero no a la iglesia, es decir, amo al artista, pero no lo que pinta. Amo al cantor, pero no lo que canta. Efectivamente. Pues muchísimas gracias. Le agradezco mucho este pequeñito tiempo que nos da y le deseo, es un placer conocerlo y le deseo que Dios lo siga fortaleciendo con esa lucidez, con esa salud, con esos dones que Dios le ha dado. Y pues que siga orando por la Iglesia Universal, que necesitamos mucho de la oración unos de otros. Muchas gracias, Padre, y una bendición especial para todos los fieles que van a oír posiblemente esta entrevista que me has hecho. Que el Señor los bendiga. Gracias infinitas, en el nombre de todos. Bendiciones.